El título, los fundamentos de la guerra y los fundamentalismos belicistas y pacifistas. Luego son dos apartados bien claros, ¿no? En cuanto al primer apartado, sobre los fundamentos, ¿no? La idea de fundamento que ha sido tratada aquí ya pues para fundamentar lo que podríamos llamar este fenómeno histórico-político que es la guerra, pues vamos a desechar naturalmente de entrada, y es lo primero que voy a hacer, pues ciertas opciones, y las desechamos precisamente por ser opciones lisológicas, que no fundan absolutamente nada. Y he escogido, bueno, hay muchas, claro, naturalmente, y he escogido dos. Una de ellas la tomo de un libro publicado en 1914, escrito por Novikov, que se titula La crítica del darwinismo social, un libro que, por cierto, fue traducido por Nicolás Almerón, aunque en el 14 él ya había muerto, sin embargo la traducción es suya. Entonces, por así decirlo, este hombre, Novikov, lo que hace es justificar la guerra en términos darwinistas, en términos biológicos, ¿verdad? Y leo un pequeño fragmento. El darwinismo social puede ser definido, la doctrina que considera el homicidio colectivo como siendo la causa de los progresos del linaje humano. Dice más adelante, tenemos que reconocer, dice Spencer, en sus principios de sociología, que la lucha por la existencia entre las sociedades ha sido el instrumento de la evolución, ni la consolidación y reconsideración de los pequeños grupos en un grupo mayor, ni la organización de los grupos compuestos y doblemente expuestos, ni el desarrollo concomitante de los factores de una existencia más amplia y más elevada que produce la civilización habrían sido posibles sin las guerras de tribu contra tribu y después de nación contra nación. Y luego identifica la guerra con el homicidio colectivo. Nadie podrá contradecir que guerra y homicidio colectivo sean expresiones sinónimas. ¿Qué sucede en la guerra? Los combatientes de los dos ejércitos se ponen frente a frente, comienzan a matarse unos a otros a cuchilladas, a tiros, a cañonazos. Una batalla es una serie de homicidios. Gracias. Una batalla es una serie de homicidios realizándose en el mismo sitio y al mismo tiempo. Luego, pues, es un asesinato colectivo. Claro, naturalmente este camino nosotros no lo podemos tomar, sencillamente porque nada dice sobre la morfología de la guerra. Es decir, es remitirnos a coordenadas biológicas que con eso no vamos a ningún lado. Ahí no está el fundamento de ningún tipo. Y otro fragmento que he tomado, pues es el famoso aforismo de Heráclito, que he tomado de la versión española de Jesús García Fernández, del Kirk y Rabe, que dice el aforismo de Heráclito: la guerra es el padre y el rey de todas las cosas, y unos los muestra como dioses y otros como hombres, a unos les hace esclavos y a otros los hace libres. Por este camino tampoco vamos a ningún lado. Por tanto, sería un tipo de fundamentalismo, o de un tipo de fundamento completamente lisológico, y entonces podríamos decir que nosotros pues tenemos que recurrir a otra perspectiva, donde pues establezcamos la noción de fundamento precisamente ligada a la noción de razón. Es decir, que para nosotros los fundamentos son conjuntos de razones, que vamos a ver de dónde salen estas razones. Y en este sentido, pues este texto que vamos a leer ahora aquí, que lo he tomado del En torno a la doctrina filosófica de la causalidad, Gustavo Bueno, en cierta medida se correspondería con la tercera acepción de la Real Academia de la Lengua Española, ¿no?, que viene a identificar fundamento es la tercera acepción, con razón. Pero, sin embargo, la definición del diccionario pues es también muy lisológica, y entonces voy a proceder a la lectura rápida de un fragmento que a mi juicio es absolutamente fundamental, que yo lo he utilizado en otras ocasiones, y que dice lo siguiente, ¿verdad? Las relaciones de causalidad están presentes en primer lugar como relaciones positivas en las ciencias.
no como relaciones exclusivas, puesto que incluso en las ciencias reales no es siempre posible aplicar las categorías de la causalidad, sin que por ello haya que hablar de acausalismo. En las ciencias históricas, que es a las que yo me voy a referir, por ejemplo, la mayor parte de los procesos de ellas consideran, pongamos por caso la batalla de Cannas, aun siendo resultado determinística, aun siendo resultados determinísticos, no pueden considerarse como secuencias causales, y no ya porque no se den relaciones causales, sino porque se dan múltiples líneas de secuencias. Aquí hemos venido a desembocar, cuya reunión, es lo que vamos a hacer aquí, aún sin ser aleatoria, tampoco es necesariamente causal, la llamaremos transcausal, transcausal. En ellas, aunque no haya causas, habrá razones. Este es el asunto, vamos, este es el documento que tomo como punto de partida precisamente para hablar de los fundamentos. Y además es una parte que tengo que reafirmar, que tengo que desarrollar porque después justamente vamos a interpretar los fundamentalismos como derivadas de ciertos reduccionismos de estas razones. Así de claro adelanto ya el asunto, ¿verdad? Bueno, pues entonces hay que buscar las razones, desde luego, dentro de las categorías histórico-políticas, ¿verdad? Y esto ya lo ensayé yo a propósito de la guerra del fútbol, esa guerra que se dio en el año 1969 entre El Salvador y Honduras, y que la cosa, si uno la analiza, por cierto, una guerra que duró 4 días, pero tuvo 5.000 bajas, muertos, vamos, que no fue una cosa. Y entonces vimos cómo efectivamente entre esos dos países pues había diversas razones de muchos tipos, ¿no? Pues esto mismo lo aplico generalmente, lo generalizo a lo que serían los fundamentos de la guerra, y en ese sentido pues los obtenemos precisamente de la estructura o de los estratos o de las capas de la sociedad política. Dentro del materialismo filosófico mantenemos que una sociedad política pues tiene una capa conjuntiva, tiene una capa basal y tiene una capa cortical. Bueno, pues entonces las guerras, en cierta medida, cuando uno las analiza y cuando se mete en ellas, pues descubre necesariamente razones conjuntivas, razones basales y razones corticales, ¿verdad? Por ejemplo, las guerras de sucesión a los tronos, pues son naturalmente razones conjuntivas. Yo he escogido varios ejemplos, ya dado el tiempo, pues no nos podemos meter en detalles, pero la pragmática sanción, la guerra de sucesión al trono español, sin ir más lejos, claro, y claro, naturalmente las sociedades políticas ante una situación de esta, pues resulta que se consideran que tienen derechos a esa sucesión, y entonces no hay manera de resolver eso si no es a través de una guerra. Esa es la cuestión, no se pueden poner de acuerdo, imposible. Otro ejemplo, muy claro, en el que luego insistiremos precisamente a propósito de los fundamentalismos, pues es el asesinato. Por ejemplo, como es bien sabido, pues el asesinato en Sarajevo de Francisco Fernando, pues naturalmente es una razón, podríamos decir conjuntiva, porque era el heredero, puesto que Francisco José no tenía herencia directa y era el heredero, pues era una razón suficiente como para que el Imperio Austrohúngaro, pues naturalmente declare la guerra a Serbia, ¿no? Y luego de todo ahí se produce una concatenación de uniones y de alianzas, etcétera, que muy bien. Este sería un primer conjunto de razones, un conjunto de razones que vamos a llamar conjuntivas. Desde luego, en todas las guerras, si uno las analiza con un cierto detenimiento, hay también razones basales, ¿no? Por ejemplo, el dominio de territorio que contenga materias primas o la propia materia prima. Tampoco voy a ser muy minucioso con los ejemplos que he escogido, pero baste, por ejemplo, recordar que en la guerra franco-prusiana, pues naturalmente hay las materias primas que estaban en litigio, pues era el carbón y el hierro, ¿verdad? Pues viniendo a nuestro presente, pues eso, el petróleo y la guerra de Irak, y ahora mismo la guerra de Ucrania y el gas, para poner ejemplos así muy rápidos para que veamos que estas razones pues son poderosas. Y después, con respecto a las razones corticales, entonces ya digamos que completamos el conjunto de posibles razones. Pues naturalmente
por ejemplo, razones geoestratégicas, o, por ejemplo, razones corticales que tienen que ver con el proceso posterior a lo que serían las independencias de los estados a propósito de un imperio. Y entonces aquí es donde yo pues echo mano de esto, del vegetal, ¿verdad? He puesto, bueno, tengo varios ejemplos. Lo que voy a hacer, naturalmente, pues es recortar de los muchos que había traído, pues pongo dos y ya está, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, miren ustedes, a ver si localizamos aquí eso, Milán, la lucha por el milanesado. Estamos hablando de la época de Felipe II, pero que naturalmente esto se remonta a la época de Carlos I de España, ¿verdad? Es decir, que el milanesado es una cesión que la Casa de Borgoña le otorga a Carlos V, pero no estaba seguro eso, no estaba determinado, porque también Francia tenía opción, ¿verdad? El milanesado, aquí al lado de Saboya, bueno, pues era una zona estratégica fundamental, tanto para Carlos V, para Carlos I, como para Felipe II, precisamente para enlazar lo que sería el Imperio del Sur, las posesiones españolas en Nápoles, Sicilia, el Mediterráneo, con los Países Bajos. Yo me he referido a esto hace muy poco a propósito de Baltasar de Ayala. Bueno, pues el corredor que va precisamente del sur al norte pasaba por el milanesado, en Milán. Por tanto, ahí, por supuesto, cuando Carlos I dice que mi primo y yo estamos de acuerdo en una cosa, los dos queremos Milán, efectivamente, por un lado, Carlos I lo que quería era aislar a Francia. Démonos cuenta que el otro gran imperio con el que combate el catolicismo español es el imperio turco, y entonces naturalmente quería aislar a Francia, porque a veces Francia caía en las tentaciones de apoyar ciertas operaciones turcas, ¿verdad? Muy bien, entonces este es un ejemplo claro de que en este caso la batalla de Pavía pues era una cosa completamente necesaria, y que pues eso, Carlos I no tenía más remedio que decir, bueno, mi primo también tiene opción a esto, pero yo naturalmente pues tengo que tomar por las armas este territorio que en cierta medida pues me puede pertenecer, pero solamente a través de las armas se convierte en una posesión española. Si no es por las armas, pues que la cosa estaba en el candelero, ¿verdad? Y el otro ejemplo que he puesto, que vamos a poner, es España, entre los siglos XVI y XVIII, aquí tenemos el virreinato del Perú, ¿verdad? Aquí vemos el color rosa, aquí tenemos Brasil, ¿verdad? Aquí tenemos la capitanía de Venezuela, podríamos decir que, y aquí Nueva España, son todos mapas sacados de Vicens Vives, ¿no? De mi libro sobre historia de Vicens Vives. Aquí tenemos la Nueva España, o sea, el color rosa, podemos que hay una continuidad, ¿verdad? Es decir, que todas son partes formales del Imperio Español, que es una totalidad, ¿verdad? Y entonces hay distribuciones de funciones, ¿verdad?, en todo ese territorio de color rosa. Pero ¿qué es lo que ocurre con las guerras de independencia? Pues naturalmente que los estados, que ese virreinato se fracciona, y entonces surgen los estados hispanoamericanos, y entre ellos pues no se ponen de acuerdo con respecto a cuál es la frontera exacta, y entonces pues evidentemente lo han resuelto, bueno, todavía no está resuelto, porque las guerras hispanoamericanas son guerras de fronteras, por así decirlo, y hay abundantísimos ejemplos, pues naturalmente, pues vamos, aquí vemos los diferentes colores de los diferentes estados. Bueno, esto lo vamos a dejar, y yo quiero sencillamente ahora traer aquí a colación, pues, un libro que me llegó precisamente a través de Alberto Vuela. Su mujer, Cecilia González, escribió un libro que se llama Guerras de América del Sur, y hace un recorrido por las guerras de América del Sur, refiriéndose precisamente a estos conflictos entre los estados, ¿verdad? En su etapa de formación, y lo hace desde el año 25 hasta el año 35, ¿verdad? Por ejemplo, pues tenemos un primer conflicto entre las Provincias Unidas del Río de la Plata contra Brasil,
un segundo conflicto todo, pues naturalmente por razones corticales, además de otras, claro. Después tenemos Argentina frente a Perú y Bolivia. Después tenemos la triple alianza Brasil, Argentina, Uruguay contra Paraguay. Después tenemos el enfrentamiento entre Chile, Bolivia y Perú. Después tenemos el enfrentamiento entre Bolivia y Paraguay. Si ustedes ven el mapa, pues verán que todos esos países son fronterizos y entonces el asunto de la frontera está ahí permanentemente, ¿verdad? Bueno, entonces, esto por un lado, es decir, que ya hemos despachado de alguna manera de dónde sacamos nosotros los fundamentos. Por tanto, entenderemos por fundamento el conjunto de razones que explican, naturalmente, el porqué de que los estados se tengan que enfrentar y tengan que recurrir a las armas, porque no se puede resolver eso por el diálogo. Es decir, que tanto las razones conjuntivas como las razones basales como las razones corticales, pues naturalmente nos llevan a esos enfrentamientos. Porque nosotros mantenemos además, ¿verdad?, que la conexión entre estas razones, pues es una conexión diamérica. Es decir, que no se puede separar. Que no podemos decir, bueno, pues casus belli, pues el asesinato, pues no, hay muchas más cosas, ¿verdad? Y este es el ejemplo, ¿verdad? Es decir, en la Primera Guerra Mundial, pues además del asesinato de Francisco Fernando, que eso efectivamente pues es una de las razones que le lleva al Imperio Austrohúngaro, pues entre los aliados, Francia, pues naturalmente ve la oportunidad de recuperar la Alsacia y la Lorena, que había perdido en la guerra franco-prusiana. Y entonces, pues naturalmente hay una razón basal ahí, porque naturalmente la revolución industrial supone que en ese momento, en ese siglo y en esa situación, pues el carbón y el hierro eran absolutamente fundamentales, ¿verdad? Pero luego, por otro lado, dentro de cada uno de los imperios centrales, pues los diferentes naciones étnicas pues estaban naturalmente forzando ya lo que sería el desmembramiento cortical del imperio turco y del imperio austrohúngaro. Vamos, una palabra ahí, hay ejemplo. No me resisto a poner otro ejemplo, porque es que precisamente por salir al paso de todas las concepciones periodísticas sobre la guerra de Ucrania, porque además del asunto del gas, pues naturalmente hay razones geoestratégicas fundamentales, que estas no se pueden olvidar, que explican perfectamente la razón por la cual Rusia pues no puede naturalmente pasar por alto una independencia absoluta de Ucrania, que a la vez quiera dominar pues Crimea y toda la salida al Mar Negro. Yo precisamente estos días, aquí tengo otra imagen, estoy viendo en las revistas de historia que Ucrania está de moda. Aquí tengo yo pues otro mapa de la época antigua, ¿verdad? De la historia antigua de la formación de la Constitución de Rusia, y es pues naturalmente la localización en este territorio pues de pueblos que vienen de Siberia, los escitas, ¿verdad? Pero lo que me interesa aquí mostrar de este mapa, que es el más claro que haya visto yo, pues es eso, es decir, tenemos el Mar Negro, claro, el Mar Negro. No nos olvidemos que Crimea ya supuso una guerra, vamos, tremenda, en la cual pues Rusia tuvo que agachar las orejas porque no salió su propuesta, ¿verdad? Pero que para Rusia es importante salir al Mediterráneo a los mares calientes. Es una estrategia geoestratégica sencillamente porque sus productos no pueden salir por el norte, porque son mares helados, y por tanto este factor basal de salir al Mediterráneo, por supuesto por el estrecho de Bósforo y Mármara, al mar Mármara, y después pues por Dardanelos para ir al mar Egeo. Por cierto, me he enterado que precisamente un empresario español, Villarmir, está construyendo precisamente un túnel por debajo del mar entre estos estrechos, ¿verdad? Esto para decirlo y a la vez decir que desde el punto de vista pues podríamos decir de interés nacional, este conflicto
del gas en Rusia nos beneficia a los españoles. Fíjense, también he estado mirando las revistas de economía, sencillamente porque la redistribución del gas ahora, pues España tiene una posición privilegiada, precisamente por la cantidad de depósitos que tiene en todo el litoral, ¿eh? Es decir, recuerden, Barcelona, Sagunto, Cartagena, Huelva, La Coruña, el Musel, Bilbao, y entonces, pues naturalmente, el hecho de que ahora, pues, Rusia no se pueda convertir, precisamente por su crisis y por sus conflictos, etcétera, en la redistribuidora del gas, pues en cierta medida en España hay unos buenos depósitos, va a venir el gas de otro lado y en cierta medida pues es una ventaja que tenemos de este conflicto. Ahí ya digo, mapas sobre Ucrania, que traía unos cuantos, pues otro referido a la historia medieval, con respecto, por supuesto, al componente vikingo, escandinavo de Ucrania. Los vikingos pues fundaron Kiev, ¿no?, para que veamos un poco lo que es esa amalgama de pueblos que tiene ahora mismo ese. Muy bien. Entonces, esto lo hacemos precisamente por una razón, y es porque nuestra concepción del asunto de la guerra es justamente al hacer un recorrido por todas las guerras que en el mundo ha habido realmente existentes y que han existido y que están concatenadas además, pues es imposible separar las razones. Sin embargo, pues yo me he dado cuenta, he encontrado que hay filosofías que sí lo hacen, filosofías reduccionistas, que creen que las razones primordiales de la guerra o están en la capa conjuntiva, en la capa basal o en la capa cortical. Entonces, por así decirlo, la primera filosofía reduccionista de creer que la guerra solo se explica por un problema de la capa conjuntiva entre los jefes, los gobernantes, etcétera, etcétera, eso es idealismo de la guerra. Y yo lo he encontrado esto pues en muchos textos, ¿verdad? Pues vamos, qué sé yo, hasta Platón, Aristóteles, Maquiavelo, Montesquieu abundan en estas nociones. Pero acaso el padre del idealismo de la guerra pues esté en Hegel, ¿verdad? Y entonces pues leemos un pequeño fragmento de las lecciones de filosofía de la historia en la introducción, pues el papel de las grandes figuras en la historia. Dice Hegel, pues el espíritu en progresión es el alma íntima de todos los individuos y esta inconsciente interioridad suya es la que los grandes hombres les eleva hasta el plano de la conciencia. Los otros siguen a estos guías de espíritus porque perciben el irresistible poder de su propio espíritu interior que se les enfrenta. Y entonces son hombres excepcionales a causa de que han querido y realizado algo grande y que no se ha quedado en sus meras imaginaciones o creencias. Y luego pone el ejemplo de Alejandro Magno. Alejandro de Macedonia conquistó en parte Grecia y luego Asia. Por lo mismo ha sido un ambicioso de conquistas. Bueno, entonces, en cierta medida, pues eso, Hegel considera que ahí estaría la razón o la explicación de las conquistas de Alejandro Magno, ¿verdad? Luego tendríamos, y tengo que decir que esta filosofía idealista pues tiene una analogía de proporción con el poema épico de la Ilíada, porque así se explica en la Ilíada, es decir, que la guerra de Troya, la causa de la guerra de Troya pues es el rapto de Helena, ¿verdad? Y entonces, pues claro que los micénicos y los macedónicos pues reaccionaron y yo le recordaría, por ejemplo, uno de los cantos que hace muy poco acabo de leer, el canto tercero, en el que hay un diálogo entre Héctor y Agamenón, en el que se dice, bueno, pero ¿por qué vamos a enfrentarnos nosotros si realmente esto lo pueden resolver, por un lado, pues Menelao y por otro lado, pues Alejandro París? Y efectivamente, llegan a ello, pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que la diosa Venus protege a París, realmente Menelao le gana, pero sin embargo, pues le salva, ¿verdad? La religión soteriológica politeísta, ¿verdad?
y además, de alguna manera, Venus incita a Helena para que se acueste con Paris y todo quede completamente arreglado. Y entonces la guerra continúa, ¿verdad? Pero en cierta medida es eso, ¿no? Que hay una especie de analogía de proporción. Luego habría un conjunto de filosofías que consideran que la guerra es puramente económica y que todo tiene que ver pues con las materias primas, ¿no? Y a esta categoría o este reduccionismo vamos a llamar materialismo basal. Naturalmente, por supuesto, el ejemplo más claro está en el marxismo, ¿no? Y yo de todos los ejemplos que he rebuscado estos días, pues sobre todo hay un texto de Engels que es muy clarificador precisamente para explicar la guerra franco-prusiana, que es lo que podría ser el cuarto capítulo de lo que debería ser el papel de la violencia en la historia, ¿no? Es la política de sangre y hierro de Bismarck, Y entonces ahí, pues lo que viene a decir sencillamente es que las razones fundamentales de esta guerra y de la unificación alemana, pues son fundamentalmente los intereses de la burguesía, que además pues se alía con los Junkers, y como a la vez, es la tesis de Engels, dentro del proletariado, que serían los únicos que podrían salvar a Alemania de pues como dentro del proletariado hay un claro enfrentamiento entre Lasalle y Bebel, y los lasallistas pues son, digamos, bismarckianos, se han avenido a los pactos con Bismarck, pues por eso tenemos estos problemas. Y entonces lo dice de esta manera: ya no se trata, dice Engels, del confuso impulso de los estudiantes, en los días de Wartburg, sigo porque el texto es más largo, tampoco se trataba ya del más realista llamado a la unidad propuesto por los letrados y otros ideólogos burgueses del Festival de Hamburg. Dice, no, ahora la demanda, es decir, esta petición de que la unificación pues tiene que hacerse a base de sangre y hierro, ¿verdad? Ahora la demanda nacía de las necesidades comerciales inmediatas de los negociantes e industriales pragmáticos, que la eliminación de todas las tonterías históricamente obsoletas que obstruían el libre desenvolvimiento del comercio y la industria. Y entonces, pues, los burgueses, cantaron canciones sobre la patria alemana, en que Estiria, desde Estiria al Tirol, dice, desde el Mosa hasta el Memen, desde Adish hasta el Báltico, Alemania por encima de todos, por encima de todo el mundo, ¿no? Es decir, que esto es, digamos, el cántico de la burguesía, que no supo ser consciente de... Bueno, y luego tuve un cierto inconveniente a la hora de buscar una etiqueta para tipificar ese tipo de filosofías que de alguna manera consideran que las guerras se explican exclusivamente a partir de razones corticales, ¿no? Y entonces, pues rebuscando entre varios historiadores, recuerdo, sencillamente me vino a la memoria inmediatamente un texto que a mí siempre me impresionó, que saco de la historia de Antonio Ubieto, historia antigua y medieval, donde a propósito del Cid Campeador dice lo siguiente: la aparición de la Reconquista hizo surgir un tipo de hombre nuevo, el que vivía en la frontera. El hombre de la frontera era capaz de estar bien con cristianos y musulmanes, actuando a favor de unos u otros, según su conveniencia, reservado y cauto por necesidad, podía ofrecer el más alto ejemplo de desprendimiento junto al acto de máxima crueldad. Estos hombres fueron tantos como habitantes. Como habitantes existieron en las zonas de contacto. Bueno, entonces sigue diciendo, pero el más conocido se llamó Rodrigo Díaz de Vivar, o sea, que ha pasado a la historia por el sobrenombre del Cid Campeador, o sea, hombre de frontera. Bueno, pero resulta que también encuentro esto mismo en la introducción que hace Manuel Enrique Prado Cueva al libro de Averroes, El Yihad. Y precisamente él define el yihad precisamente por esto, como un asunto que tiene que ver con la frontera. Dice, el yihad acontecía en la frontera, en el limes,
entre el Dar al-Islam, territorio del Islam, y el Dar al-Ahad, territorio de la guerra, que comprendía al resto del mundo no musulmán, a los no creyentes, a quienes nunca han aceptado el Islam, se les llamaba, y a quienes no han aceptado el Islam se les llamaba kafar, de ahí procede nuestro kafri. Entre ambos territorios hay un estado permanente de guerra, que solo acabará cuando la victoria final convierta a toda la tierra en Dar al-Islam. ¿Y cuál no será mi sorpresa? Porque claro, yo esto, pues como es lógico, estas visiones del hombre de frontera, pues también tienen que ver, hay analogías de proporción con otro tipo de poema épico, que es el poema épico medieval, el Cantar del Mio Cid, claro, naturalmente, eso no cabe la menor duda, ¿verdad? Que estos reduccionismos pues tienen mucho de poéticos, vamos, es una palabra. Pero resulta, y de aquí va a venir el fragmento la etiqueta que voy a poner al asunto, que empiezo a revisar en ciertos tratados de la guerra y me encuentro que ni más ni menos Clausewitz también viene a decir eso. En la nota a la segunda edición de su von Krieg, acerca de la guerra, sobre la guerra, pues entonces resulta que él, como militar que es, considera que el asunto fronterizo es absolutamente central, prácticamente prioritario. Y dice, en esta reelaboración se tendrá más en cuenta por doquier las dos clases de guerra, y eso dará a todas las ideas un sentido más agudo, una determinada dirección, una ampliación más precisa. Estas dos clases de guerra son aquella en que la finalidad de la guerra es la derrota del adversario, ya sea aniquilándolo políticamente o dejándolo meramente indefenso o forzándole por tanto a una paz cualquiera, y aquella otra en la que se quiere hacer alguna conquista en las fronteras de su reino, ya sea para retenerlas o para hacerlas valer como útil medio de intercambio en la paz. O sea que entonces un buen estratega lo que tiene que hacer es, primero, no solo defender su frontera, sino tomar una parte de la frontera del enemigo justamente para el periodo de paz, poderla tomar como una auténtica razón, ¿verdad?, para conseguir beneficios. Bueno, por tanto, ¿cómo vamos a tipificar estas visiones de la guerra que consideran que la capa cortical es, por así decirlo, el centro de la cuestión? Pues a mí se me ha ocurrido un término que naturalmente, si encuentro otro mejor, lo puedo cambiar, que sería positivismo militar. Es decir, que de alguna manera los militares pues tienen esto en consideración, en cuenta, y están pues efectivamente salvaguardando la frontera y haciendo pues posibles entradas en las fronteras enemigas. Bueno, y entonces aquí hemos terminado la primera parte y entonces espero muy rápidamente pues cubrir dentro de las medidas el otro apartado, que es el relativo a los fundamentalismos, ¿no?, que los vamos a presentar aquí, o los vamos a entender como derivados antropológicos de las filosofías reduccionistas que operan en el marco de las sociedades políticas y que pasan naturalmente de la sociedad política al espacio antropológico, ¿verdad? Naturalmente la palabra fundamentalismo, ¿verdad?, pues es un término cuyo sufijo nos remite precisamente a que es un término, la palabra fundamentalismo, que contiene clasificadores de modos de ser y de modos de hacer, y a propósito de belicista y pacifista, el sufijo ista designa personas que siguen esa doctrina. Con respecto a los modos de ser de los fundamentalistas, y que luego vamos a aplicar a los fundamentalistas belicistas, pues aquí de nuevo tenemos que pues echar mano de otra doctrina del profesor Gustavo Bueno, ¿verdad?, que en este caso he tomado de su artículo o colaboración Dios salve la razón, donde precisamente hace una definición que me viene como anillo al dedo aquí, a propósito justamente de los fundamentalismos. Ya he sabido
que él considera pues que la razón se ha deteriorado por 4 patologías que llama superstición, delirio mitológico, escepticismo y fundamentalismo. Y a propósito del fundamentalismo nos dice en ese texto en el que colabora a sugerencia pues de Benedicto XVI, que por cierto pues no tenía esa concepción pacifista y pánfila que tiene el actual Papa, en una palabra. Dice don Gustavo, registraremos también como desviaciones de la racionalidad los dogmatismos o fundamentalismos institucionales, es decir, aquellas situaciones en las cuales determinadas corrientes de racionalidad no pueden mantener una coexistencia recurrente con otras corrientes instituidas en su mismo género y se declaran incompatibles con ellas, tendiendo por tanto a reducirlas, a neutralizarlas o incluso a destruirlas. Es decir, que aquí nos está diciendo que habría pues fundamentalismos de alta intensidad, aquellas que precisamente tienden a destruir esas instituciones, como vamos a ver, y aquellos otros fundamentalismos que solamente pues tienden a reducirlos o a neutralizarlos, ¿verdad? Bueno, entonces, esto por un lado. Lo que dice el profesor Bueno, a mi juicio, es una llamada a lo que sería esto de no quedar en nociones lisológicas, sino que el profesor Bueno nos lleva justamente a la morfología antropológica y sociológica de los fundamentalismos. Esto hacen los grupos fundamentalistas, las sectas, y los individuos que pertenecen a esas sectas. Pero había que, a mi juicio, yo lo que he hecho es poner al lado de esta morfología sociológica otra morfología que llamo ideológica, y que los he rastreado a propósito de ciertos tratados del hombre, precisamente a propósito del tratamiento de la idea de guerra, en tratados que no son propiamente tratados políticos, sino tratados antropológicos, por eso reduccionismos antropológicos. Y entonces, podríamos decir que en el espacio antropológico, que tiene 3 ejes, pues podríamos decir que aquellos fundamentalismos que vamos a llamar circulares, o sea, fundamentalismos belicistas circulares, pues tendrían, por así decirlo, su trasfondo antropológico-filosófico, en este ejercicio regresivo que he hecho, en el Leviatán de Thomas Hobbes. Ya he sabido que de los libros de Hobbes, de los 4 libros de Hobbes de Leviatán, el primero es sobre el hombre, acerca del hombre. Es el tratado, eso es, de Homine. Mientras que luego viene el Estado, después viene el Estado cristiano y después viene pues un libro muy curioso precisamente sobre pues las religiones y la relación que tiene el Estado con ciertas desviaciones religiosas y demás. Bueno, pues a lo que vamos. En ese primer libro, donde lo que él hace no es hablar del Estado sino del hombre, pues Hobbes nos dice: con todo ello es manifiesto que durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que los atemorice a todos, se hallan en condición o estado que se denomina guerra, la guerra tal que es la de todos contra todos, porque la guerra no consiste solamente en batallar, en el acto de luchar, sino que se da durante el lapso de tiempo en que la voluntad de luchar se manifiesta de modo suficiente. En esta guerra, además, de todos contra todos, se da una consecuencia, que nada puede ser injusto. Las nociones de derecho, ilegalidad, justicia e injusticia están fuera de lugar. De manera que aquí tendríamos una especie de trasfondo antropológico de lo que sería lo que vamos a llamar, pues eso, un fundamentalismo circular. En cuanto al fundamentalismo radial, ¿dónde lo he encontrado? Pues en Rousseau. Es decir, que en la segunda parte del discurso sobre el origen de los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, Rousseau nos dice lo siguiente: el primer individuo al que, tras haber cercado un terreno, naturalmente nos remite ya al eje radial, se le ocurrió decir esto es mío, y encontró a gente lo bastante simples como para hacerle caso, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¿Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, cuántas miserias y horrores no le hubieran ahorrado al género humano, el que arrancando las estacas o cegando el foso hubiera gritado a sus semejantes: guardaos de escuchar a este impostor, estáis perdidos
si olvidáis que las frutas a todos pertenece y que la tierra no es de nadie. ¿Va? Y luego, pues naturalmente, en este mismo fragmento, como ya pues, había escogido otro fragmento en el cual deriva de esta situación justamente la aparición de la esclavitud, ¿verdad? Y dice, el trabajo se volvió necesario y las extensas selvas se transformaron en unas campiñas sonrientes que hubo que regar con el sudor de los hombres a través de los cuales pronto se vio germinar la esclavitud y la miseria que se incrementaban con las cosechas. Bueno, y ahora nos queda ya el último género de fundamentalismo, que vamos a llamar, pues eso, fundamentalismo Averroes, fundamentalismo angular, y que rastreando, pues yo lo he encontrado en el Yihad de Averroes, en tanto en cuanto, pues considera precisamente que la guerra, pues tiene que ser guerra contra los infieles, no por el dominio de un territorio, las fronteras, no, contra los infieles. Y dice el artículo segundo, de las gentes que han de ser combatidas, respecto a quienes estoy leyendo la traducción naturalmente de Carlos Quirós, respecto a quienes han de ser combatidos, se conviene en que lo han de ser todos los politeístas, en conformidad con el texto del Corán. Combatid hasta que no exista diferencia y sea toda religión la de Dios, o sea, la de Alá, ¿verdad? Vamos, esto es así o por ejemplo, otro fragmento más claro todavía, en el artículo 7 de los fines de la guerra santa, dice, en cuanto a la cuestión de por qué se combate, conviene a los musulmanes en que lo intentado al combatir a los que poseen libros inspirados, con excepción con excepción de los que estos son coraisitas y los cristianos árabes, es la consecución de una de estos dos casos, o el ingreso en el Islam o el pago de parias. El fundamento de estas doctrinas es el dicho coránico, combatid a aquellos que habiéndoles dado el libro, no creen en Dios ni en el día final, ni prohíben lo que ha prohibido Dios y el profeta, ni participan de la religión verdadera, hasta que, pues de alguna manera, sean humillados al pagar las parias. Esto, referencias del Corán, tenía unas cuantas más, pero naturalmente, pues declinamos esta idea, ¿verdad?, de seguir leyendo estos fragmentos. Con esto, ¿a dónde voy a parar? Que un verdadero tratado de guerra no puede incluir esto como una razón de la guerra. Esto es así, vamos, que no es posible admitir que el yihad sea considerado como un tratado de guerra, sino que esta llamada a la guerra, bueno, hay que decir que me he estado revisando todas las referencias a la Guerra Santa en el Corán, hay estas dos suras, que son la octava y la novena, por supuesto, son de carácter angular plenamente, pero en la sura 2 y 4 yo me he encontrado referencias que sí que tienen significado político, en tanto en cuanto, como he sabido, pues Mahoma está haciendo una apropiación de territorio y como todo el mundo sabe, se encuentra con la resistencia de los mequíes, los habitantes de la Meca. Entonces ahí sí que la Guerra Santa tiene un significado que tiene que ver con una concepción materialista, es decir, que todas las referencias que hay en el Corán a la Guerra Santa, pues algunas son de alguna manera, estarían insertas en esto que hemos llamado nosotros razones de carácter, podríamos decir, pues cortical, y por el contrario, pues hay otras referencias que son plenamente angulares. Y entonces, para que vean ustedes la gran diferencia entre lo que es una referencia angular al asunto de la guerra y lo que tiene que ser un tratado de guerra, pues como yo tengo muy reciente el De Jure et Officiis Bellicis et Disciplina Militaris de Baltasar de Ayala, les leo un fragmento, dos, que dice, uno de ellos, y para proseguir con las justas causas de guerra, no puede declararse la guerra contra los infieles, por el mero hecho de serlo, ni siquiera por la autoridad del emperador y del sumo pontífice, pues la infidelidad no priva a los infieles del dominio que tienen por derecho de gentes, ya que el dominio de las cosas no ha sido dado a los fieles solamente, sino a toda criatura racional. Vamos, y luego cuando habla de las causas de la guerra, pues las causas de la guerra no son en absoluto hacer que los contrincantes o los contrarios pues vengan a la religión católica, no, las causas
justas de la guerra son principalmente estas: la defensa del propio imperio, de las personas, de los amigos, de los aliados, de las cosas, y luego pues un segundo grupo de causas o razones, diríamos nosotros, pues surge también una causa justa de guerra cuando se hace para recuperar las cosas que por la fuerza injustamente son retenidas por los enemigos, y el tercer grupo de razones tiene finalmente una causa justísima de guerra, el principio que persigue por las armas a los rebeldes, es decir, a los secesionistas, en una palabra. Bueno, pues entonces, puestos estos ejemplos, en relación a los modos de ser, no nos queda ya nada más que entrar en los modos de hacer o operar, justamente para encontrar aquí algunos ejemplos de fundamentalismos o de sectas que en torno a guerras, pues de alguna manera pues han tenido comportamientos fundamentalistas, ¿verdad? Y entonces, pues aquí yo estuve mucho tiempo hasta que me di cuenta, esto desemboqué, fue para mí un hallazgo inesperado, que realmente los modos de hacer de los fundamentalismos, estos tres tipos de fundamentalismos que llamamos circular, radial y angular, pues son naturalmente el terrorismo procedimental. Es decir, que esto me llevó a otra obra del profesor Bueno, que es La vuelta a la caverna, justamente cuando él hace un tratamiento de la involucración entre guerra y terrorismo, y entonces pues aquello me resultó y entonces de los 9 tipos de terrorismo nos interesan justamente 3, el tercero, el sexto y el noveno, en la medida en la que el Estado o la sociedad política pues es aterrorizada o por un individuo o por un grupo o por otro Estado, a través de sus espías, ¿no?, por así decirlo, o de sus servicios de inteligencia, ¿verdad? Y entonces, pues, en relación a lo que podríamos llamar el fundamentalismo circular, que tiene su correlato en el Bellum Omnis contra Omnes, lo he encontrado yo en el grupo de anarquistas que acabó con la vida de Francisco Fernando. Es decir, que este joven Gavrilo Princip, que acaba de cumplir los 20 años, ¿verdad?, pues resulta que pertenecía a un grupo, que la joven Bosnia, que estaba lleno de anarquistas, para los cuales, pues eso, es la guerra de todos contra todos, ¿verdad?, en una palabra. Y además, es decir, que es un individuo, pero que está dentro de un grupo que había pensado en colocar a varios participantes en el trayecto de Francisco Fernando, y que alguno de ellos pues no quiso lanzar la bomba, algunos lanzaron la bomba pero sin éxito, otros no la querían lanzar porque iba la mujer de Francisco Fernando, y esto le retuvo, y entonces él lo que hace sencillamente pues es esto que les muestro yo aquí, es decir, que esta litografía de principios de siglo muestra a Gavrilo Princip, que precisamente aprovecha, porque además es que Francisco Fernando pues fue muy temerario. Es decir, como en el primer estallido de la bomba, pues resulta que uno de sus generales, uno de sus militares, pues había sido herido, lo llevaron a un hospital y él se empeñó en ir a verle, ¿no? Entonces, como tuvo que atravesar el río varias veces, pues entonces Gavrilo Princip aprovechó que el coche tenía que ir un poco más despacio en una de las curvas para entrar en el puente, y entonces pues tiró a bocajarro esta pistola, mató primero a Sofía y después a Francisco Fernando, ¿no? Aquí le tenemos en esta litografía. Estos son modos de hacer de un terrorismo involucrado además, y esta es el otro gran descubrimiento, con un tipo de guerra que es el tipo de guerra 3, entre estados, ¿verdad?, pero que realmente fue un acto pues eso, vamos a decir terrorista, en el cual también participa el servicio de inteligencia serbio, puesto que el grupo el joven Bosnia pues había sido ayudado por otro grupo, que el Mano Negra, que eran realmente pues bueno. El segundo ejemplo pues es John Wilkes asesinando a Abraham Lincoln. Esta imagen no he podido encontrar otra mejor, ¿verdad? Porque ¿y por qué lo situamos en este contexto del eje radial? Bueno, sencillamente por lo que hemos dicho. Por supuesto, era
un grupo fanático, aunque lo hizo él, ¿verdad? Este actor, que era además un actor de teatro excepcional, hijo de actores, ¿verdad? Y que entonces pues se metió en el palco cuando Lincoln estaba viendo una comedia además, de manera que, para que veamos lo que es el asunto, y este hombre pues dispara, mata a Abraham Lincoln, luego se saltó al patio de butacas, escapó, ¿verdad? Y bueno, quedó malherido, y bueno, había un grupo ya preparado precisamente para acabar con el vicepresidente, con el secretario de la guerra, en fin, que era un grupo. Lo que pasa es que aquí hay un individuo, ¿verdad?, que es el que dispara. Entonces, pues sería un tipo de fundamentalismo o de fanatismo de carácter radical, porque ya sabemos lo que dijo Rousseau sobre la esclavitud y sobre las plantaciones, etcétera. Aquí lo del algodón y lo de la esclavitud, pues de alguna manera me hizo pensar en este personaje, que es un fundamentalismo, pues eso, radical, y que tiene que ver con otro tipo de guerra, que sería en este caso un tipo de guerra 4, una guerra civil, entre naturalmente las colonias del norte y las del sur. Y ya finalmente, para terminar, entonces el tercer grupo de aquellos terrorismos, aquellos fundamentalismos terroristas, pues naturalmente tiene que ver con el yihadismo. Estos días estamos pendientes de lo que pasó en Túnez, que por cierto, aquí hay algo de referencia al Imperio Romano, sí, porque estaba el Museo del Bardo, donde hay mosaicos que son las reliquias del Imperio Romano, ¿verdad? Bueno, pero sin embargo, este yihadismo no es el interesante, no es el que me interesa a mí desde el punto de la perspectiva que estoy tomando aquí, porque este es un yihadismo que podríamos tipificarlo como yihadismo moral, porque estaba buscando algo así como la vuelta a las buenas costumbres de la Sharia que se están perdiendo, que se están perdiendo en el mundo, ¿verdad? Luego, pues naturalmente habría otros yihadismos de carácter iconoclasta, que van solamente a la... Entonces, el yihadismo que a mí me interesa para el asunto que estamos tratando aquí, pues es naturalmente grupos organizados como Al-Qaeda que hicieron esta barbaridad, nunca mejor dicho, esta barbaridad contra las Torres Gemelas, ¿no? Dos ejemplos claros de este asunto, y donde precisamente la pretensión de este grupo pues no era la de los yihadistas anteriores, sino que aquí su pretensión era entrar en el imperio y acabar con él. Es decir, que es una invasión bárbara, en una palabra, y tuvo como consecuencia una reacción del imperio, que es la guerra de Afganistán. En este sentido hay que clasificar los diferentes tipos de yihadismo, porque no todos los grupos fundamentalistas yihadistas tienen la misma, podríamos decir, los mismos objetivos o fines, y lo que a mí me interesaba precisamente es aquellos fundamentalistas que pudiéramos involucrarlos con algún tipo de guerra, y este es el asunto. Bueno, y ya, entonces, por supuesto hay otro tipo de yihadismo que tiene que ver, pues naturalmente, con la destrucción de Jerusalén, y ese también me interesa mucho porque está ligado a la guerra de los 6 días. Claro, esto es así, es decir, que Hamás y todos los grupos derivados de ahí, pues lo que quieren volver es a la situación anterior a la guerra de los 6 días, con lo cual, pues naturalmente, esto es por un lado, ¿no? Y entonces, pues que Israel naturalmente ha tenido que ampliar sus fronteras, volvemos otra vez al asunto de las fronteras, justamente para protegerse de todos los países árabes que quieren destruirlo y que lo rodean, sencillamente, en una palabra. Bueno, y entonces, la pregunta que nos hacemos ahora, y entonces, ¿qué es lo que pasa con los pacifistas? Este es el asunto con el que voy a terminar, ¿verdad? ¿Qué pasa con los pacifistas? Los pacifistas están exentos de una patología de la racionalidad, es decir, que hemos tipificado a los fundamentalistas belicistas como enfermos de la racionalidad institucional. Entonces, ¿qué ocurre con los pacifistas? Que son los buenos de la película y que no están tocados de esta patología racional en absoluto. Podemos decir que los pacifistas, sobre todo aquellos que se derivan de la filosofía kantiana, pues podríamos decir que tienen la mayor de las patologías posibles con respecto a este tema que estoy tocando yo aquí. Es decir,
que el fundamentalismo de Kant consiste esencialmente en creer que la sociedad política puede subsistir sin capa cortical. Este es, a mi juicio, pues la idea más... Vamos a ver. Vale, esto lo dejamos ahí. Este es como saben ustedes, ¿no? En la paz perpetua de los artículos preliminares, el tercero dice lo siguiente: los ejércitos permanentes, miles perpetuos, deben desaparecer por completo con el tiempo. Es decir, que esto supone una patología de la racionalidad que, fíjense ustedes, es como si un biólogo se sienta aquí y dice, bueno, ustedes pueden prescindir de la dermis y de la epidermis y vayan ustedes con las vísceras al aire, que total, pues ya está, ¿no? Es una cosa completamente patológica, ¿no? Yo no he encontrado una patología mayor que esta desde el punto de vista institucional. Creer que una sociedad política puede prescindir de la capa cortical. Bueno, y entonces los derivados de ese pacifismo los denunció don Gustavo. Aquí en España tuvimos... porque entonces resulta que esos pacifismos pueden tener alguna derivada terrorista. Eso es lo que mantengo yo. Y como he manejado aquí la noción de razón y no causa, pues entre esos movimientos del no a la guerra que fueron pues denunciados por don Gustavo, no solamente en esto que les muestro yo aquí, sino en por lo menos casi una docena de artículos que escribió entre el 2003 y el 2005 sobre este asunto, iba a enumerar y a tratar un poco, pero imposible, pues yo encuentro naturalmente que hay cierta conexión entre lo que podríamos llamar las razones de aquellos movimientos del no a la guerra y el 11M. Esta es la cuestión. Esto es lo que yo mantengo, Es decir, que el 11M pues es una consecuencia, hablando en términos de razones y no de causalidad binaria, de aquellos movimientos tan tremendos que a mí me recordaban aquellos movimientos por la paz, pues yo que sé, a los movimientos cátaros, y hemos de recordar aquí cómo Inocencio III, el papa que tuvo que combatirlos en el siglo XII, al principio dialogaba con ellos, ¿verdad?, pero cuando se dio cuenta que los emisarios papales eran asesinados por los cátaros, no tuvo más remedio que recurrir a la guerra. Esta es la idea. Y lo mismo le pasó a Juan XXII con los Fraticelli, cuando se aliaron con Ludovico IV. Esto es así de claro, vamos, en una palabra, no caben contemplaciones. Porque los cátaros eran pacifistas, claro, esto hay que decirlo bien claro. Aquellos puros del siglo XII y XIII, que son los que tenemos ahora, ¿verdad? Ellos no a la guerra, ¿cómo no? La guerra es una cosa horrible, hay que acabar con ella y tal. Bueno, pues este es el asunto, ¿verdad? Bueno, pues esto con lo que se refiere a mi crítica al fundamentalismo pacifista, porque pues a mi juicio puede provocar situaciones peores que y entonces, si se me permiten un solo minuto para decir que al lado de estos fundamentalismos podríamos decir graves o de una virulencia extraordinaria, de alta virulencia, pues tenemos fundamentalismos mitigados, que son aquellos que reducen, podríamos decir, la idea de guerra o de paz a la subjetividad, Es decir, que aquí no hay terrorismo, pero sí que hay una mitigación. Y entonces, pues varios ejemplos que yo he escogido, uno de ellos es un trabajo que escribe Nietzsche así habló Zaratustra sobre la guerra y los guerreros, pero que viene a decir Nietzsche, permítanme que les lea sencillamente veo muchos soldados, que puede haber muchos guerreros, lo que llevan se llama uniforme, que ocultan bajo el uniforme. Vosotros debéis ser de los que buscan siempre con la mirada al enemigo, vuestro enemigo. Pero luego les dice a todos los guerreros: vivid así vuestra vida de obediencia y de guerra. Pero resulta que Nietzsche, que de alguna manera
introduce la idea de guerra y de paz a la propia subjetividad, pues él también participó en una guerra, la guerra franco-prusiana. Aquí le tenemos, el año 1868. Lo que quiero decir yo entonces es que estas visiones de la guerra de carácter poético pues no pueden separarse, por así decirlo, de situaciones de guerras reales. Y aquí tenemos realmente a Nietzsche en 1868, muy poquito antes de explotar la guerra, que está vestido de militar, y él cuenta en unas cartas que recientemente se han publicado, pues sus experiencias negativas de la guerra franco-prusiana, ¿verdad? Y no era él, precisamente él no tenía una gran prioridad por Bismarck. No creía que la situación alemana se resolviera con la fórmula prusiana, ¿verdad? Y no tenía un espíritu de Teutón. Esto lo demostró por el hecho precisamente de que cambió su nacionalidad, pues eso, por la suiza. Bien es verdad que como buen estómago agradecido, pues tenía que agradecer lo de la cátedra de Basilea, claro, también hay que decirlo todo. Y el otro ejemplo, pues es Unamuno, la agonía del cristianismo, donde viene a decir exactamente lo mismo, que él tiene que vivir su guerra interiormente, y entonces, ¿hay algún correlato que tenga que ver Unamuno con la guerra? Ya lo creo que sí. Tiene una novela que escribe, que es Paz en la guerra, donde toda esta nomenclatura, todo este ejemplo que dice, la agonía es pues lucha, y el Cristo vino a traerme agonía, lucha y no paz. Nos lo dijo él mismo: no penséis que vine a meter la paz en la tierra, no vine a meter paz sino espada, y esto mismo resulta que lo encuentro yo en la novela, y en esta novela hace referencias continuas a las guerras carlistas. Volvemos otra vez a encontrar aquí pues que tenemos una guerra de tipo 4, mientras que se me había olvidado decir que en estas guerras que hemos llamado pues de la entrada de los yihadistas en el imperio, pues es guerras de tipo 1 y 2, es decir, los bárbaros entran en el imperio y el imperio responde, con lo cual queda, por así decirlo, perfilado desde esta perspectiva que he tratado yo aquí, todos los tipos de guerra. Y entonces, ¿el tipo 0 dónde está? Pues precisamente en el pacifismo. En el pacifismo, la guerra entre tribus, que esa es la tesis de Kant. Kant lo que dice es precisamente que la guerra no tiene sentido entre estados, fíjense lo que viene a decir, sino que la guerra es una cosa del estado de naturaleza, cuando había tribus. Pues es lo que llamamos el género cero, vamos, en una palabra. Y ya finalmente decir que hay que distinguir claramente entre el fundamentalismo angular y el fundamentalismo teológico. Yo había traído aquí un análisis de la ciudad de Dios, que por cierto fue encomendada por un tribuno militar, Marcelino, y porque precisamente los paganos de aquella época se quejaban a los cristianos de que habían depuesto, por aquello de no puedes coger las armas y tienes que poner la otra mejilla, pues habían la invasión de los bárbaros, porque como he sabido, San Agustín escribe de Urbis Excidio, una obra encendida, por supuesto si la cotejamos con la historia de aquel momento no es lo que dice San Agustín, y por tanto hay algo de fundamentalismo, pero su fundamentalismo teológico, que consiste en decir, pues eso, que el Imperio Romano tiene que prevalecer, precisamente para que los cristianos pues tengan un albergue antes de llegar a la ciudad de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre ese fundamentalismo angular, que hemos dicho que tendría que ver pues con la aniquilación, la posible aniquilación, aunque sea una ensoñación del imperio, y el imperio tiene que responder? Sin embargo, en el fundamentalismo teológico, pues lo que tenemos es precisamente la defensa in extremis del Imperio Romano, por encima de todo, porque es la única vía de salvación, porque el Imperio Romano tiene que albergar, ¿no? Y en este sentido, pues decir que la posición actual del Papa Francisco, me he traído yo todas las homilíadas que lanza en contra de la guerra, estas homilías, ¿no? Es decir, la locura de la guerra, bueno, pues vamos a ver, la violencia, ninguna guerra en nombre de Dios, bueno, estas cosas no se corresponden en absoluto con el Papa anterior, que tomó precisamente su doctrina sobre la guerra de Santo Tomás de Aquino, que la justifica, sencillamente, vamos, y además dentro del Tratado de la Caridad. Esto tienen que tener ustedes en cuenta, que para
para Santo Tomás de Aquino la guerra es una consecuencia de la caridad, sencillamente, vamos, en una palabra. Y entonces, pues, y cuando dice cuáles son las razones lícitas, pues las mismas que apunta Baltasar de Ayala. Vamos, en una palabra, Baltasar de Ayala yo creo que leyó a Santo Tomás, esta es la cuestión, ¿verdad? Y entonces, pues claro, que esta postura que tiene su arranque, por supuesto, en Pío X. No quiero la guerra, la Primera Guerra Mundial, de la que hemos hablado hace un momento, y que luego pues otro papa como Juan Pablo II y ahora pues Benedicto, pero vamos, que ahí tenemos otros papas que se enfrentaron, utilizaron la guerra, pues como he dicho hace un momento, Inocencio III, Juan XXII, etcétera, ¿no? Pues sencillamente sobre la base, Juan XXII había canonizado a Santo Tomás de Aquino sobre la base de la doctrina política de Santo Tomás de Aquino. Pues muy bien, perdonen ustedes, pero... Muy bien, Tomás. Pues un análisis sutilísimo, muy sutil, quiero decir. Y vamos, como es natural, pero esto, como no hay tiempo, no se puede decir nada. Usted ha citado a Ubieto. Claro, Ubieto fue compañero mío de facultad en Zaragoza hace, no sé, 1000 años. Y lo conozco bien. Y es uno de los responsables de toda la historia de España autonómica que se ha hecho ahora, ¿no? Y Ubieto era, a mi juicio, muy cortito de entendimiento, vamos, esto es una opinión muy subjetiva, pues tomó esta idea la idea del Cid, de Camón Aznar, un libro que se difundió mucho entonces, que era algo así, no me acuerdo bien, el Cid como personaje fronterizo, algo así, o como mozárabe, no sé qué. Es decir, que era una idea que estaba por ahí flotando y él la tomó y la incorporó, pero no simplemente esto. Muy bien. Muy breve, simplemente porque yo creo que es necesario decirlo. La conexión, felicidades por la extraordinaria y extensa comunicación que acabas de hacer, pero la conexión la conexión que has establecido, ¿verdad?, entre, aunque bueno, sin abundar mucho en ella, entre, tampoco era el tema del asunto, ¿verdad?, entre el 11M y las manifestaciones de no a la guerra, hay que decir también que está expresamente fundada, además con gran argumentos, yo creo que prácticamente perentorios e intumbables, por Pedro Insua en un artículo titulado El PSOE y la reivindicación del conde Don Julián, a propósito de lo de Goytisolo, etcétera, del año 2004, precisamente más o menos de esa época. Te sugiero que la lectura de ese artículo, sí, porque sí, de acuerdo. Eso es, yo creo que es esencial, ¿eh?